Hola, hoy vamos a explorar una fuente de información que quizás no está en la lista de lectura habitual, pero que es, bueno, increíblemente reveladora. El Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay. Tenemos acá la edición del jueves 28 de agosto de 2025. Exacto, y aunque, digamos, su formato pueda parecer un poco árido a primera vista, Mm, no, lleno de lenguaje técnico, legal. sí, sí, totalmente. Pero es como una radiografía del funcionamiento diario del país, ¿viste? Desde decisiones ministeriales hasta quién necesita encontrar herederos o qué empresas están cambiando de rumbo. Es impresionante. Nuestra idea hoy es justamente esa, ir un poco más allá de la letra pequeña y entender qué nos cuenta esta edición sobre la maquinaria administrativa, legal, económica uruguaya. Vamos a buscar patrones, puntos clave y, bueno, las historias que a veces se esconden detrás de tanta formalidad. Perfecto. Pues entremos en materia. Empecemos por el Poder Ejecutivo. ¿Qué decisiones importantes saltan a la vista? Bueno, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el MIEM, publicó resoluciones sobre aranceles. Específicamente, se conceden excepciones a un arancel de importación. Excepciones. A ver, ¿por qué un gobierno haría eso? ¿Cuál es la idea? Son herramientas, digamos, de política comercial. Se pueden usar para facilitar la importación de ciertos insumos, ¿no? Cosas necesarias para la industria local o bienes que no se producen acá. La idea es, bueno, buscar mejorar la competitividad o simplemente bajar costos. Ah, claro. Vimos dos casos concretos, uno para una empresa, Agrofood Ltd, y otro para un importador particular, Javier Martín Butula Alonso, que traía polímeros acrílicos de Argentina. Y mencionan que se verificó todo, que cumplieron los requisitos. O sea, no es que cualquiera pide una excepción y se la dan así nomás. No, no, claro que no. Se basa en decretos específicos y requiere una verificación por parte de la Dirección Nacional de Industrias. Es un proceso. Y es interesante que en el caso de Butula Alonso, la excepción tiene un plazo definido, hasta junio de 2027. Ah, mira. Eso sugiere que podría estar vinculada a, no sé, un proyecto con un horizonte temporal específico. Ambas resoluciones, por cierto, llevan la firma de la ministra Fernanda Cardona. Entendido. Clarísimo. Cambiando de ministerio, ¿qué hay de Transporte y Obras Públicas? ¿El MTOP? Bueno, acá el foco está más en los recursos naturales para infraestructura. Vimos una autorización a una empresa, Serviam S.A., para ampliar una cantera. Pero ojo, con una condición clave. Necesita sí o sí la autorización ambiental previa. Ah, bien. O sea, desarrollo sí, pero cuidando el ambiente. El equilibrio, ¿no? Precisamente. Esa es la idea que parece reflejar. Y en contraste, se desafecta otra cantera que usaba la empresa Lemiro Pablo Pietrobonis S.A. porque, bueno, ya no se considera necesaria. Decisiones firmadas por Yamandu Orsi y Lucía Echeverrí, que muestran esa gestión de recursos y la normativa ambiental en acción. Bien. Ahora, vayamos a un peso pesado de la administración. La salud. CONASE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Acá sí que parece que hubo, bueno, bastante movimiento interno, ¿no? Uf, sí. En un organismo de esta magnitud, la gestión de personal es, digamos, constante, y se refleja muchísimo en el diario oficial. Vimos la gama completa, incorporaciones, como una licenciada en oftalmología que se va para Tacuarembó, aceptaciones de renuncias por diversos motivos, incluso una por jubilación. Y también movimientos que parecen más estratégicos, como esos pases en comisión que mencionabas. Exacto, una funcionaria del Pereira Rosell que pasa al Ministerio de Salud Pública, hasta el año 2030. ¡Wow! Eso habla de una planificación a largo plazo o, bueno, necesidades específicas entre instituciones. Incluso ajustes funcionales, como autorizar a una funcionaria a ejercer ya como enfermera titulada. Y hasta la creación de un nuevo cargo de subgerente general, Ah, sí, eso vi. con la designación inmediata de la doctora Graciela Ubach, lo que, bueno, podría apuntar a una reestructura interna, quizás. Sí, puede ser. Pero lo que realmente me llamó la atención es la cantidad de cambios en cargos directivos. Fue como una verdadera seguidilla de ceses y nombramientos. Sin duda, es uno de los puntos más notables de esta edición. Vimos ceses en direcciones clave, medicamentos, salud mental,
asesoría jurídica, investigaciones y sumarios, y también en la dirección de varios hospitales importantes, el Español, el Hospital de la Mujer, el Pediátrico Pereira Rosell y en la red de atención primaria de Canelones. Un montón. Y en paralelo, claro, nombramientos para cubrir algunas de esas vacantes, como en salud mental, jurídica y las RAPs de Canelones y Metropolitana. A ver, ¿qué nos dice esta danza de sillas, como quien dice? Mira, lo fascinante acá es la justificación que se repite en varias de las resoluciones de cese. Se invoca explícitamente la potestad discrecional de la Administración para organizar sus servicios. Se subraya, y esto es clave, que estos cargos directivos son, por naturaleza, precarios, transitorios y revocables. O sea que básicamente te están diciendo, te nombro hoy, pero mañana te puedo remover si lo considero necesario para la gestión. ¿Eso no genera como inestabilidad? Y bueno, es un equilibrio delicado, ¿no? Por un lado, le da flexibilidad a la dirección para armar sus equipos, para reorientar la gestión si hace falta. Pero por otro, como bien señalás, puede generar cierta incertidumbre en esos niveles. Claro. Se agradecen los servicios prestados, a veces incluso se los califica de valiosos, pero se deja muy claro que el cargo no es un derecho adquirido. Es una señal fuerte, sobre cómo se entiende la gestión de los puestos de confianza en ACE. Entendido. Bueno, cerremos el bloque administrativo con algo un poco más terrenal. Las multas de tránsito. Sí, claro. La Dirección Nacional de Vialidad del MTOP y también la Intendencia de Soriano publicaron resoluciones aplicando multas. La publicación en el Diario Oficial, en estos casos, funciona como la notificación formal para los infractores. ¿Y qué tipo de infracciones predominan? ¿Nos da alguna pista sobre dónde están poniendo el foco los controles? Mira, vimos un poco de todo lo habitual, ¿eh? No usar cinturón de seguridad, manejar usando el celular. Lo clásico. Sí, lo de siempre. Circular a contramano, falta de licencia o de documentación del vehículo, falta de chaleco reflectante en motos, no usar las luces y también, claro, las más graves, como conducir bajo efectos del alcohol o con imprudencia manifiesta. Había ejemplos concretos. Ujú. Y un detalle, la referencia al Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito, el CIT, indica que la tecnología juega un papel importante en la detección de estas infracciones. Bien, dejamos la administración entonces y nos metemos de lleno en el ámbito judicial, porque el Diario Oficial parece ser el boletín oficial de los tribunales también, ¿no? Es una herramienta crucial, sí, para el sistema judicial. Garantiza la publicidad de actos que afectan derechos de terceros. Es fundamental. Y lo más visible, creo yo, es la enorme cantidad de avisos de apertura de sucesiones. Son páginas y páginas llamando a herederos y acreedores. Es que es un trámite esencial después de un fallecimiento. Es el paso necesario para poder transferir los bienes del difunto a sus herederos. Vimos avisos de juzgados de todo el país. Montevideo, Minas, 33. La publicación asegura que cualquier persona con un interés legítimo, un heredero que no se conocía, un acreedor, tenga la oportunidad de presentarse en el plazo indicado. ¿Y cuánto tiempo tienen? Suele ser de 30 días, a veces más, pero lo común es un mes. Entendido. Otro trámite que aparece bastante es la prescripción adquisitiva. Suena un poco complicado. ¿Qué es exactamente? Es cuando alguien que ha poseído un bien, generalmente un inmueble, pero a veces hasta un vehículo por mucho tiempo, comportándose como si fuera el dueño, le pide a la justicia que le reconozca formalmente la propiedad, aunque no figure como titular en los registros, ¿se entiende? Ah, claro. Es como la famosa frase, la posesión vale título, pero llevada a un juicio para formalizarlo. Algo así, pero no es tan simple. Requiere probar una posesión que haya sido continua, pacífica, pública, por los plazos que marca la ley, que son largos. Y vimos casos interesantes, ¿no? Mencionaste una disputa por un terreno en Montevideo contra una sociedad anónima. Sí, exacto. Contra la sociedad que figura como titular Samantis S.A. Otra por un padrón en un balneario de Maldonado, Balneario Buenos Aires, contra el titular registral. E incluso la prescripción de un auto Suzuki Swift. ¿Un auto? Qué curioso. ¿Y a quién se notifica en estos casos? Al que figura como dueño. A él. Sí, al titular registral. Pero muchas veces es difícil de ubicar o es una sociedad que ya ni existe, como podría ser el caso de Samantis. Entonces, los edictos citan al titular y a cualquier interesado. Y si es un inmueble, también se cita a los vecinos, a los linderos. Todos tienen un plazo, usualmente 90 días, para oponerse si creen que tienen derecho.
Entendido. También vimos avisos sobre empresas que están en problemas, concursos y quiebras. Sí, eso se rige por la ley concursal, la 18.387. Es el procedimiento formal cuando una empresa o incluso una persona física no puede pagar sus deudas. Lo que busca es organizar de la mejor manera posible el pago a los acreedores. Vimos declaraciones de concurso, llamados a los acreedores para que verifiquen sus créditos, o sea, para que digan a mí me deben tanto, y también la designación de síndicos, que son los profesionales, usualmente abogados o contadores, que administran todo el proceso. Noté que varios de esos avisos decían sin costo, porque la empresa o la persona no tenía recursos. Es una previsión legal importante, sí. Asegura que la publicidad del proceso, que es clave para los acreedores, no se vea impedida porque el deudor no tenga dinero para pagar el aviso. Garantiza el derecho a la información de los acreedores. También vimos menciones a incidentes de calificación. Eso es cuando, dentro del concurso, se investiga si hubo alguna irregularidad en la gestión que llevó a la empresa a esa situación de insolvencia. Y como culminación de muchos procesos de deuda, ¿no?, aparecen los remates judiciales. Exacto. Es la forma de convertir los bienes del deudor en dinero para poder pagarles a los acreedores. Vimos un ejemplo bien detallado de un apartamento en Montevideo, en el edificio Lorenzo Carnelli. Sí, decía sin base, en pesos, con una seña del 30% y 20 días para pagar el saldo. Muy específico. Muy específico, sí. ¿Y qué tipo de bienes se rematan? Porque vi de todo. De todo, sí. Desde ese apartamento hasta propiedades en el interior, vehículos, autos, camiones e incluso bienes que venían de contrabando. Ropa, motores fuera de borda. Ah, mira, los avisos de remate traen muchas advertencias, me fijé, como una letra chica importante. Son cruciales esas prevenciones, como se les llama. Advierten que el bien se vende como está, en el estado en que se encuentra. Si tiene deudas de impuestos, de contribuciones, también las condiciones de pago, mencionando la ley de inclusión financiera, que regula cómo se pueden hacer pagos grandes. Y a veces, como decías, la falta de documentación, sobre todo en casos de contrabando. El que compra tiene que estar muy atento a todo eso. Bueno, y para cerrar el capítulo judicial, vimos muchísimos avisos más personales. Rectificaciones de partidas y citaciones en temas de familia. Son trámites súper cotidianos, pero muy necesarios. Correcciones de errores en nombres, apellidos, fechas, en partidas de nacimiento o matrimonio. Vimos un caso Suárez por Suárez, por ejemplo. Y también citaciones en juicios delicados como pérdida de patria potestad, pensiones alimenticias, tenencia de hijos. Nuevamente, muchos de estos avisos son sin costo porque interviene la Defensoría Pública, lo que garantiza el acceso a la justicia para todos. Bien, dejamos los tribunales entonces y pasamos al pulso económico. ¿Qué nos dice el diario oficial sobre la actividad empresarial del día? Bueno, refleja muchas decisiones corporativas y comerciales. Un clásico son las ventas de establecimientos comerciales. Y acá notamos algo curioso. Varias farmacias en venta, ¿no? Sí, es un dato interesante. Vimos la venta de Farmacia de Adri en Maldonado, Farmacia Las Cañas allá en Fraiventos y Farmacia San Nicolás en Montevideo. Y lo llamativo es que todas ellas fueron adquiridas por la misma empresa, Cobo S.A. Ah, mira, eso sugiere una posible concentración en el sector farmacéutico, ¿no? Podría ser un indicio, sí. Habría que ver la tendencia, pero es un dato que salta a la vista en esta edición. Claro. También vimos la venta de otra farmacia, Farmacia 20 de septiembre en El Pinar, pero a un comprador diferente, Allenstar S.A., y hasta la venta de un bar, el Bar 300 en Montevideo. En todos estos casos, la publicación es obligatoria, es para llamar a los acreedores del negocio que se vende. Para que sepan que el dueño va a cambiar. Exacto. Y para que tengan un plazo para reclamar sus créditos antes de que se concrete la transferencia. Es una protección legal fundamental para ellos. Además de ventas, las empresas también anuncian cambios internos, ¿verdad? Muchísimos. Cambios de nombre, por ejemplo. Indrels S.A., que pasa a llamarse Techube S.A. Aumentos de capital social cuando entra más dinero. Y también lo contrario, reducciones de capital. Vimos casos como Tondela S.A., Downwalk S.A., Tenaris Global Services. Esto es más delicado y requiere un llamado especial a los acreedores por si esa reducción los pudiera perjudicar. Tienen 30 días para oponerse.
¿Y por qué reduciría una empresa su capital? Suena raro. Bueno, puede ser por varias razones. Para absorber pérdidas acumuladas, por ejemplo, o para devolver aportes a los socios si consideran que hay un exceso de capital para el giro del negocio, o como parte de una reestructuración financiera más grande. Vimos también sociedades que reactivan su actividad después de un tiempo o que modifican su plazo de duración. Y cambios en la administración o directorio de empresas como Zoetis. Son todos actos formales, pero que reflejan la vida y la estrategia de las empresas. Y hablando de vida interna, las convocatorias a asambleas o reuniones son como una ventana a eso, ¿no? Totalmente. Muestran la diversidad del tejido organizacional del país. Vimos convocatorias de la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, por ejemplo. Ajá. De Lote 21, que es una firma de remates ganaderos para modificar su reglamento. De un club de fútbol, Deportivo Colonia S.A.D., para decidir sobre la cesión de su activo principal, el fútbol. Mira vos. Sí, también de sociedades de responsabilidad limitada para ratificar actuaciones, de una sociedad anónima, Talis S.A., que incluso plantea en su orden del día la posible disolución. Y hasta de una cooperativa de vivienda, Vivienda para Todos, informando a sus socios sobre el estado del proyecto. Los órdenes del día son súper reveladores de lo que preocupa o lo que se está por decidir en cada entidad en ese momento. Exacto. Desde lo más rutinario, como aprobar balances, hasta decisiones súper trascendentales como disolverse o vender el activo principal. Bueno, llegamos al último bloque, esos avisos más variados, que son como un gran, no sé, un tablón de anuncios oficial. Sí, acá encontramos desde lo más personal hasta oportunidades bien concretas. Como los edictos matrimoniales, nombres y nombres de parejas que anuncian públicamente su intención de casarse. Suena un poco antiguo, ¿no? Pero sigue siendo un requisito legal, está en el Código Civil. La idea es dar publicidad por si alguien conoce algún impedimento legal para ese matrimonio. Y vimos contrayentes de diversas nacionalidades, uruguayos, cubanos, argentinos, venezolanos. Refleja un poco la composición actual de la sociedad uruguaya. Sí, tal cual. También se registran creaciones. Vimos avisos de la Biblioteca Nacional sobre registros de propiedad intelectual. ¡Claro! Es la forma de proteger los derechos de autor sobre obras. Y la variedad era interesante. Un largometraje documental llamado Variaciones del Silencio. Libros de poesía, poesía melódica, literatura infantil, naturaleza andante, una novela corta, Cuando el alma florece, y hasta un libro de autoayuda, Conversaciones con una máquina. De todo. De todo un poco. Muestra la diversidad creativa que busca esa protección formal del Estado. Y para quienes buscan oportunidades, ya sea de trabajo o de negocios, están los llamados a concursos y licitaciones. Fundamental. Vimos llamados del Banco de Seguros del Estado buscando odontólogos. Muchísimos cargos académicos en la Universidad de la República, la UDELAR. Una licitación del Ministerio de Educación y Cultura para servicios de limpieza. E incluso un llamado de la Embajada de Italia para un trabajo de restauración. O sea, oportunidades de empleo público y también contratos para empresas con el Estado o con organismos internacionales. Exactamente. Son avisos clave en ese sentido. Y finalmente, una serie de notificaciones de distintos organismos públicos a ciudadanos o empresas que, bueno, parece que no pudieron ser ubicados de otra forma, ¿no? Es eso mismo. Es el último recurso de notificación formal cuando fallan las vías habituales. Vimos al Banco Central clausurando cuentas corrientes por cheques sin fondos, al BPS comunicando sobre subsidios, pensiones denegadas o deudas de contribuyentes fallecidos, a intendencias como la de Maldonado requiriendo declaraciones juradas de inmuebles, o la de Montevideo reclamando a herederos por la escrituración de una vivienda. Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo convocando a interesados en juicios contra el Estado, como uno de taximetristas contra el MEF. O sea, el Estado intentando comunicarse sobre temas importantes. Deudas, beneficios que se cortan, obligaciones que hay que cumplir, juicios en marcha. Exacto, incluyendo también las intimaciones por mercadería abandonada en depósitos fiscales, como vimos de Oxado Sass o Fernando Estrella Castro. Es la forma de asegurar legalmente que la persona o la empresa se da por enterada, aunque en la práctica, bueno, no siempre lean el diario oficial. Es increíble. Realmente es un universo de información el que cabe en una sola edición del diario oficial.
desde actos administrativos de alto nivel, movimientos empresariales clave, hasta los trámites más personales o judiciales del día a día. Ciertamente, nos da una imagen muy detallada, aunque con un lenguaje muy formal, claro, de cómo interactúan el Estado, las empresas y los ciudadanos bajo el marco legal. Muestra la complejidad administrativa, la dinámica económica que no para y todos los mecanismos que existen para resolver conflictos o ajustar situaciones personales y patrimoniales. Y nos deja pensando, ¿no?, en la importancia fundamental de la publicidad de todos estos actos. La transparencia parece ser como la clave de bóveda de todo este sistema. Absolutamente. La publicación en el diario oficial es una garantía fundamental. Primero, para la seguridad jurídica, para que todos sepan a qué atenerse. Y segundo, para el control ciudadano sobre los actos de gobierno y también sobre cómo se resuelven asuntos privados que tienen implicancias públicas. Aunque su lectura pueda ser densa, a veces un desafío, su función es vital para que funcione el Estado de Derecho. Lo cual nos lleva, quizá, a una última reflexión. En un mundo como el de hoy, saturado de información digital instantánea, ¿cómo conviven o cómo se complementan estos mecanismos tradicionales de publicidad oficial, como el diario oficial, con las nuevas formas de transparencia que permite la tecnología? ¿Sigue siendo el diario oficial la herramienta principal o quizá necesitamos repensar cómo garantizar esa publicidad esencial en la era digital? No sé, me queda esa pregunta picando. Es una excelente pregunta para seguir explorando, sin duda. La necesidad de transparencia y de certeza jurídica no desaparece con la tecnología, al contrario. Pero quizá las herramientas, los canales, sí deban evolucionar o combinarse de nuevas maneras. Es un tema abierto. Sin duda, un tema para seguir pensando. Muchísimas gracias por guiarnos en esta inmersión detallada en el diario oficial del 28 de agosto de 2025. Un placer como siempre. Hasta la próxima.